Abra sus Biblias en el libro de Mateo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer en Mateo capítulo 9. Gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 9. Vamos a comenzar ahí. Cuando tengan la palabra me indican con un amén. Gloria al Señor. Mateo 9, versículo 9 dice: llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El 14 dice, vamos a seguir leyendo hasta el 17, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. En esta mañana, este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, le puse por título: Dios no puede depositar su presencia en un odre viejo. Y solamente para que ustedes sepan qué es un odre, ahí le puse una foto para que sepamos qué es un odre. La otra foto que les mandé. Eso también es un odre, pero ese ya es un odre lleno de vino. Gloria a Dios. Entonces, ese es un odre más o menos, ¿verdad? Porque me imagino que en la antigüedad pues eran todavía más rústicos. Pero más o menos eso es lo que es un odre. Y Dios quiere hacer cosas nuevas en ti y en mí también. Dios quiere hacer cosas nuevas. Por eso en esta mañana, como dice, dígale al que está a su lado: lo viejo se tiene que ir. Lo viejo, y no estamos hablando de edades ni de personas, sino de nuestras actitudes. Lo viejo se tiene que ir. Aclarando, dice a veces el hermano Lío, aclarando, ¿verdad? No estoy hablando de personas, de nuestras actitudes. Lo viejo tiene que salir. Amén. ¿Le ha pasado a usted que cuando a veces a las amas de casa, las hermanas, le regalan, ¿qué será? Algo para su cocina, digamos una licuadora nueva, pero la que usted tiene en casa todavía trabaja más o menos? ¿Y qué hace? La hermana dijo que la tira a la basura y usa la nueva. Qué bueno, gloria a Dios, pero creo que casi la mayoría guarda la nueva y sigue usando la viejita hasta que se termina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendemos a hacer. Y así estaban los judíos en este tiempo. Jesús había venido trayendo algo nuevo, el nuevo pacto, presentando el nuevo pacto con mejores promesas. Pero los judíos estaban tan acostumbrados a lo antiguo, a las leyes ceremoniales, a los rituales, todo lo que guardaban, porque esa era la manera de que ellos habían aprendido, que Moisés había establecido, y no querían entrar a lo nuevo. Y nosotros nos cuesta despojarnos de lo viejo. Es difícil quitar lo que ya por tantos años tenemos.
es difícil. Estamos tan arraigados con nuestras costumbres, con nuestras prácticas, que venimos a Cristo, nos ofrece algo nuevo, el nuevo pacto con mejores promesas. Dice Hebreos 8, hablando de Jesús, del sumo sacerdote, dice ahora, Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que los judíos estaban acostumbrados a todas esas leyes ceremoniales, y Jesús fue un tanto duro al hablarles. En el capítulo de Mateo 23, Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Una palabra fuerte que vamos a leer un poquito ahí para que entremos en introducción a este mensaje de lo que vamos a estar hablando. Entonces Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Las dos cosas nos está hablando que son importantes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice el 27, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Wow, hermano, como dice la pastora Elizabeth Vega, diga amén o diga ouch. Así que en esta mañana vamos a usar esa frase, porque esta palabra que el Señor habló a los judíos estaba fuerte. Y cuidado que nosotros no estemos cayendo en lo mismo, porque muy fácil podemos caer en solamente por afuera, ¿verdad? Bien con la corbata bien puesta o la falda larga. Es muy fácil hacer eso, pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Cómo estamos? Cuidado de no vivir solamente de apariencias, solamente poniéndonos un parche y solamente aparentar, ¿verdad? Los dos son importantes aquí, por eso quise leer esos versículos, porque el Señor recalcó que los dos son importantes. Tanto nosotros somos transformados por dentro y también por fuera tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho por dentro. Entonces las dos cosas son bien importantes, pero no se ponga triste. Vamos a ir mejor al llamamiento de Mateo. Vamos a hablar de esta conversión de Mateo. ¿Quién era Mateo? Era un recaudador, un colectador recaudador de impuestos, cobradores de impuestos. Ese era su trabajo, y en estos tiempos podemos decir, pues eso no es nada, ¿qué tenía de malo ser un cobrador de impuestos? Pero en esos tiempos un publicano, se le llamaba publicano porque hacía trabajos públicos. Entonces en esos tiempos eran rechazados por los judíos porque eran colaboradores de Roma. Roma estaba hostigando al pueblo judío, ¿verdad? Con esos altos impuestos. Los tenían hostigados, y por eso es que ellos esperaban un Mesías para que los libertara de Roma. Entonces estas personas que hacían ese trabajo eran odiados por los judíos, eran despreciados. Nadie los quería, nadie quería hablar con ellos. Se consideraban traidores, se consideraban extorsionadores, porque también ellos podían cobrar de más y quedarse con dinero. Entonces robaban al pueblo, estaban del lado de Roma, y también muchas veces tenían el poder de usar a la fuerza
los soldados para que pudieran ellos colectar esos impuestos. Y este era Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Y lo que me llama a mí la atención en este llamamiento de Mateo es cómo Jesús, al pasar por ahí, le dijo, sígueme. Solamente le dijo, sígueme. El Señor no le dijo, eres un pecador, eres despreciable, nadie te quiere, arrepiéntete, te vas a ir al infierno. ¿Verdad que no le dijo? Solamente le dijo, sígueme. Y yo fui a buscar a los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y en Marcos y Lucas, a Mateo también se le llama Leví, hijo de Alfeo, pero está hablando de Mateo. Posiblemente Jesús le había cambiado su nombre, como lo hemos visto en otras ocasiones, que Jesús había cambiado el nombre a sus discípulos. Y él solamente le dijo, sígueme. Nosotros tengamos ese cuidado de cómo evangelizamos allá afuera, hermanos, porque muchas veces vamos con la palabra rapidito para condenar y para decir te vas a ir al infierno. Tenemos que primeramente darle a conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús solamente le dijo, sígueme, conóceme, quién soy yo. Primero conóceme y después, claro que el Señor, después que le conoce, le va a decir lo que debe de hacer, ¿verdad que sí? Tenemos que tener ese amor de cómo hablamos la palabra del Señor, especialmente a los nuevos, a los que nunca han escuchado hablar de Jesús, porque cuando usted viene nuevecito a una iglesia cristiana y entonces se van y ya no quieren venir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que usar de esa sabiduría del Señor, como el Señor solamente le dijo, sígueme. Y eso es lo que el Señor quiere, seguidores que se enamoren de Él, que le conozcan. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor Jesús? Y Jesús pasó por ahí, así como pasó por Samaria, cuando le fue necesario, dice la palabra, le fue necesario pasar por Samaria y tuvo ese encuentro con la mujer samaritana. ¿Quién era también la mujer samaritana? Una pecadora que había tenido muchos maridos, que era también despreciada por la sociedad, que tenía que ir a sacar su agua cuando no hubiera nadie, para que nadie la despreciara, para que nadie la rechazara. Esa era la mujer samaritana. Y Jesús no tuvo prejuicios. Nadie podía pasar por Samaria, pero Jesús no le importó. Jesús pasó por ahí porque Él sabía que había una mujer que la necesitaba. Él no mira prejuicios. El Señor Jesús, aún lo más peor que tú hayas hecho, el Señor te perdona. El Señor te llama, sígueme. Él solamente te dice, sígueme, conóceme, ve qué tan bueno soy. Así como dice uno de los salmos, ver qué tan bueno soy. El Señor es bueno, es maravilloso y solo nos quiere hacer bien. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y aquí miramos en el libro de Mateo, en esta porción que acabamos de leer, que Jesús, cuando Mateo respondió a su llamado, Él comió con ellos. Dice el versículo 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí miramos que Jesús tenía ese acercamiento con los pecadores porque Él quería compartir su palabra, quería que lo conocieran. ¿Y cómo respondió Mateo? Miramos que Mateo no cuestionó, no dijo, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, yo gano mucho dinero, ¿qué voy a hacer ahora? ¿De qué voy a vivir? Él solamente se levantó y lo siguió, no cuestionó nada, solamente no dijo palabra, pero empezó a seguirlo. Y muchas veces nosotros nos cuesta dejar lo viejo, aún ya estando acá en el camino del Señor. Nos cuesta despojarnos de todas esas cosas que sabemos que tenemos que dejar. Mateo pudiera haber dicho, gano mucho dinero. Cualquiera de los otros discípulos
que eran pescadores, de cualquier manera pudieran haber regresado de nuevo atrás a pescar. Pero Mateo, al salir de ahí, él sabía que no iba a poder regresar fácilmente a obtener esa ganancias, a obtener ese dinero, pero no le importó. Quizás ya había conocido, escuchado de Jesús, su fama de Jesús estaba expandiendo, haciendo milagros, levantando paralíticos, y quizás Mateo ya estaba listo para seguir a Jesús. Y yo creo que aquí en esta mañana hay muchos que ya han escuchado de Jesús. Hay muchos que ya han escuchado la palabra del Señor por mucho tiempo, pero no han tomado esa decisión de seguir y de entregar su vida a Cristo. Y yo creo que el Señor en esta mañana hace un llamado para esas personas que no han decidido dar ese paso de fe, que solamente han escuchado al Señor, pero hasta ahí. Y no han dado un paso de fe para decir, me levanto y te sigo. No me importa lo que yo tenga que dejar. No me importa todo lo que yo pierda, aparentemente perder, porque pensamos que estamos perdiendo, pero estamos ganando. Con Cristo estamos ganando, hermano. Cristo tiene todo lo mejor para nosotros. Nos pensamos tanto entregar nuestra vida al Señor sin saber que el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros. Cuando yo me convertí al Señor, yo no conocía nada de las cosas de Dios. Nada, estaba completamente ignorante de lo que era una vida en Cristo. Porque yo había crecido en la religión, iba a la iglesia, porque hasta mis padres nos instruyeron a ir a la iglesia, pero no había tenido ese encuentro con Dios. Y cuando yo llegué aquí a Los Ángeles, porque les comenté el viernes que yo estaba viviendo en el estado de Washington, y cuando yo me moví aquí, mi hermana Cecilia vivía aquí, ella ya era cristiana, y me invitó a la iglesia. En cuanto yo llegué, era un sábado y había una campaña evangelística, y me invitó a la iglesia. Y yo dije, no, yo no puedo ir, yo no voy. Me puse que no, pero entonces como ella era tan insistente, yo le dije, ok, está bien, mañana voy contigo a la iglesia, porque era campaña de 3 días, viernes, sábado y domingo. Y entonces, hermanos, el domingo, el Señor me llamó. Por eso yo digo, el Señor me llamó por medio de un accidente, porque como yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a quitar a mi hermana de encima? Bueno, se me ocurrió que si me llamaba, le dijeran que no estaba. Y así fue. Mi hermana llamó, le dijeron que no estoy, y yo dije, gracias a Dios que ya me libré, yo no voy. Y me puse ahí según ayudar a mi cuñada Patty ahí a hacer qué hacer, y estaba ahí sacando una basura para afuera. Me recuerdo bien que eso era porque están las gradas así de su casa, bajar al patio, y son gradas de cemento. Entonces me recuerdo que la bolsa se fue para atrás, por eso recuerdo que traía una bolsa de basura. Y ahí me caí en esas gradas, me partí la cabeza, y por andar de mentirosa diciendo que yo no estaba y que según me había ido a misa, hasta eso dije. Bueno, hermanos, a lo que quiero llegar es de que en ese momento yo no conocía nada de lo que el Señor tenía para mí. Yo huía del Señor, sin que el Señor me persiguiera, como dice su palabra, ¿verdad? Huimos del Señor, corremos del Señor. Bueno, mi hermana se enteró de que me había partido la cabeza y fue a visitarme, y dice, ¿y qué pasó? ¿No que no estabas? Bueno, pues se dio cuenta que había mentido, y dijo, no te preocupes, en la tarde hay servicio, nos vamos en la tarde. Gloria a Dios. Pero yo estaba con una venda en la cabeza, y entonces le dije, no, yo no puedo ir, porque mira, ¿cómo voy a ir? Tengo la cabeza vendada. Ahorita vengo, te voy a traer un sombrerito bien bonito. Te voy a traer un sombrerito bien bonito, y con eso vas a ir. Bueno, ya como que entró temor en mí, porque dije, ya mentí, y mira, me caí, ¿cómo me pasó? Bueno, pues con todo y gorro voy a ir. Y así llegué aquí a Nueva Vida en Cristo, con un gorrito, el pastor a veces ha hecho mención de eso, de que ¿quién iba a pensar que la muchacha que entró con un gorrito iba a ser mi nuera? Gloria al Señor. Y cuando yo entré aquí, en esa campaña de avivamiento, era una campaña que la gloria del Señor se derramó.
no me recuerdo el nombre de la hermana, pero era una campaña gloriosa. Entonces todo esto pues era nuevo para mí, ¿verdad? Mi hermana, hicieron el llamado de aceptar a Jesús y dijo mi hermana, pasa para que oren por ti. Pero ella no me dijo qué significaban. Ella dijo, pasa para que oren por ti, que el Señor te sane, ¿verdad? Así me dijo. En cierta forma me engañó, le dije. Me engañaste porque tú no me explicaste. Entonces, bueno, yo paso aquí enfrente y esa era una gloria de Dios. Personas brincando, hablando en lenguas, otras cayendo al piso. El mover del Espíritu Santo era tan fuerte, pero yo estaba asustada. Yo estaba así, pues aquí, ¿qué está pasando? Porque todo era nuevo, yo no conocía nada. Y más sin embargo, yo seguí viniendo. Y el Señor empezó a transformar mi vida, empezó a cambiar mi vida. Porque eso es lo que Dios hace, eso es lo que Cristo hace cuando viene a tu vida. Él cambia, transforma tu corazón. El exponerte a la palabra de Dios, pero hay que tomar una decisión. Yo tuve que tomar una decisión, no fue instantánea como en algunos otros hermanos, hermanas, que se han convertido y automáticamente dicen, yo acepto a Cristo. Mi cambio fue no espontáneo, pero seguí exponiéndome a la palabra del Señor. Y llegó el momento en que tuve que tomar la decisión de aceptar a Cristo y dejar todo lo que pensaba yo que me iba a hacer infeliz y que me hacía falta. Porque mi hermana de repente me dijo, oye, tú ya no puedes ir acá, ya no puedes hacer esto. Yo dije, pero ¿por qué? ¿A qué horas? Tú ya aceptaste a Cristo. Le dije, me engañaste. Pero no fue eso, sino que fue que Cristo empezó a trabajar en mi corazón. Porque si ella solamente me hubiera dicho eso y yo no quisiera, o el Señor no hubiera trabajado en mí, pues nada hubiera ocurrido. Pero fue que el Señor trabajó en mi corazón. El Señor trabajó en mi vida y yo tomé la decisión de servirlo y de dejar todo. De dejar todo lo que yo traía de mi vida pasada. Yo tenía 23 años en ese entonces. Y el Señor ha hecho grandes cosas maravillosas. Así que en esta mañana, hermanos que estás aquí, que no has tomado esa decisión, ¿qué cosas tienes que dejar? ¿Qué cosas son las que te detienen para que tú te entregues completamente y así como Mateo te levantes y le sigas? Yo te aseguro que todas esas cosas que tú piensas que te van a hacer falta, no te van a hacer falta. Porque Cristo llena tu corazón. Cristo llenó mi corazón de tal forma que nunca más yo he vuelto a desear escuchar un canto mundano. Que nunca más ha habido en mi corazón el deseo de regresar atrás. Gloria a Dios, para la gloria del Señor. El Señor hizo el cambio maravilloso. Así que solamente levántate y síguelo. El Señor hará el resto. El Señor hace el resto. Aleluya. Porque lo viejo tiene que salir. Lo viejo se tiene que ir. El Señor no puede derramar ese vino nuevo en un odre viejo. Aleluya. Cuando Jesús llega, todo cambia. El borracho ya no es más borracho. El Señor transforma. El que está en adulterio, el que está en fornicación, el que es ladrón, el mentiroso, cambia. Porque Cristo llega a la vida y todo cambia. Hay algo nuevo, hay un vino nuevo que es derramado en ti. ¿Qué es el vino? ¿Cuál es el vino? El vino era el nuevo pacto. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo que venía a la vida de los judíos, pero que fue rechazado porque no creyeron. Entonces hay dos grupos: el que va a recibirlo y lo va a aceptar, lo va a creer, o el que lo va a rechazar. ¿Y de cuál grupo quieres pertenecer? ¿De cuál grupo quieres ser tú? Gloria al Señor. El vino es el gozo del Señor, la llenura de su presencia, de su Espíritu Santo. Eso es el vino y Él quiere derramarlo. Él quiere derramarlo en su iglesia. Él quiere derramar ese vino en cada uno de nosotros. Pero muchas veces no estamos dejando lo viejo y el Señor no puede derramarlo. Mientras nosotros no dejemos lo viejo, el Señor no puede derramarlo. No puede depositar ese vino en odres viejos. Mateo tuvo que ser transformado. Mateo tuvo que dejarlo todo. Él ya no robó más impuestos. Cambió de vida. Y también encontramos a Zaqueo,
otro jefe de los cobradores de impuestos. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, otro cambio, otra transformación que hizo el Señor en este chaparrito, bajito, que se oye mejor, ¿verdad? En el libro de Lucas capítulo 19 dice que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Gloria al Señor, hermano. El Señor no quiere que solo lo veas de lejos. El Señor no quiere que solo le mires de lejos. Él quiere morar en tu corazón. Él quiere hacer morada en tu corazón. Qué hermoso nuestro Señor, hermano. Cómo me impacta que Él miró hacia arriba, porque Él lo conoce todo. Y le dijo: ven, sígueme de cerca, no solo de lejos. Yo quiero tener una intimidad contigo. Yo quiero tener un encuentro personal contigo. Y si tú no le has conocido en la intimidad, en esta mañana el Señor te invita a que tú le permitas venir a tu morada, a morar en tu corazón. El Señor va a hacer cosas hermosas en ti. Él va a transformar tu vida. Él te va a cambiar en una persona diferente. Tal vez no has podido cambiar por ti misma. Has intentado cambiar. Has intentado dejar, a lo mejor, no sé, la droga, el alcohol. Yo no sé a quién el Señor le está hablando. El Señor lo conoce todo. Pero has intentado muchas veces y te has desilusionado porque has vuelto a caer en lo mismo. Pero en esta mañana, si tú decides levantarte y seguirle, así como lo hizo Mateo, así como lo hizo Zaqueo, el Señor vendrá y hará morada en ti, en tu vida. Gloria al Señor. Dice que Zaqueo entonces descendió a prisa y le recibió gozoso, porque el Señor deposita el gozo. El vino representa gozo. Si tú has estado amargado, porque la vida cotidiana amarga, que no tenemos ni una sonrisa en nuestros labios, que no tenemos ni una expresión de gozo, y a veces decimos: qué seria es esta persona. Pero ¿sabe qué? Hay tristeza, hay amargura, hay dolor en el corazón de la persona. El Señor deposita ese gozo, deposita el vino nuevo. Él solo quiere que quites lo viejo primero. Gloria a Dios. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Ese es el cambio, es la transformación que Dios hace, lo que el Señor hace. Gloria al Señor. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No te conformes con tan solo verlo de lejos, hermano. Acércate al Señor y conócelo, síguelo. El Señor nos está llamando a un cambio, y yo creo que todos necesitamos renovarnos y ser cambiados y transformados, aun cuando ya hemos estado siguiendo al Señor por años. Porque ¿sabe lo que sucedía con estos odres? Cuando conforme al uso de estos odres, se iban poniendo rígidos, inflexibles, tiesos y duros. Así que, ¿cómo está su odre? ¿Está flexible? ¿Está suave? ¿O está duro? Esto representa nuestro corazón. Entonces nuestro Señor, aunque Él quiera, hermanos, porque el Señor, Él quiere bendecirnos, el Señor quiere derramar todas esas promesas que Él tiene para nosotros, pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros estorbamos para que el Señor haga todo lo que Él tiene que hacer, lo que Él quiere hacer. El pecado estorba para que el Señor se mueva con libertad y ese vino sea derramado. Gloria al Señor.
y es imprescindible que nosotros cambiemos. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo viejo se tiene que ir. La vieja vestimenta, como también lo describe la palabra, la antigua vida, la vieja vida, el vestido viejo, como usted lo entienda, el hombre viejo, lo que nosotros estábamos practicando antes de conocer a Cristo, eso tiene que salir, tiene que irse para que el Señor pueda completar esa obra en nosotros. Si es nuestro carácter, tenemos que exponernos al Señor para que Él cambie también nuestra forma de ser, nuestro carácter, que muchas veces, sabe que yo escuchaba una predicación que decía, yo sé, esta muchacha decía, cuando mi nivel espiritual está bajo, yo sé porque mi carácter sale a la luz. Empiezo a ser más gritona, más renegona con mis hijos, con mi esposo. Entonces ahí me doy cuenta que necesito ir a la presencia del Señor, que necesito ir a buscar de Dios, porque todo eso sale a la luz cuando nuestra carne está más fuerte. ¿Y qué necesitamos hacer para que el Señor nos transforme y nos llene del vino celestial, del gozo de su presencia? Es ir a buscarlo en su presencia, tener esa intimidad con el Señor. Y voy a leer Efesios 4:22, que también nos habla acerca de ese cambio. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado. ¿Está qué, hermanos? Viciado, conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es una continua renovación. No es solamente hoy acepto a Cristo y el resto lo hace el Señor. Sí, el Señor hace el resto, pero cuando nosotros también nos disponemos a una continua búsqueda, a una continua entrega, a un continuo decir no al pecado, porque el pecado va a venir a tu vida a tocar la puerta nuevamente. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo sabemos eso, que el pecado por medio de las tentaciones va a venir a tocar la puerta, pero tenemos que nosotros ir al Señor. Señor, ayúdame a vencer, ayúdame a decir no, ayúdame a sacar lo viejo, porque yo quiero que tú deposites ese vino nuevo en mi vida. Amén, gloria a Dios. Y Colosenses 3 versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Aquí nos da una lista: avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mire, pareciera que estas cositas más pequeñas pareciera que no estorban, pero dice, dejar también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces esta renovación es continuamente, ¿verdad? Todos los días tenemos que entrar a la presencia del Señor y ser renovados. No podemos solamente aparentar, como en esta parábola que el Señor nos habla también del remiendo, ¿verdad? No podemos solamente aparentar por fuera y ponernos un parche y decir, ya yo fui transformada y fui cambiada, pero mis actitudes, ¿cómo son mis actitudes? Eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos, a los discípulos y a los judíos, ¿verdad? Porque ahí estaban los discípulos, también estaban siendo transformados y también estaban siendo cambiados. Entonces el Señor quiere un cambio genuino, un cambio verdadero, no solamente de apariencias. Estos versículos nos hablan a un cambio, nos motivan a un cambio, a que ese vino celestial
nos transforme, nos cambie. Ya dije que era el vino, ¿verdad? Representa el Espíritu Santo, la llenura, el gozo y principalmente el nuevo pacto que el Señor Jesús traía, el evangelio, el evangelio del Señor Jesús. Gloria al Señor. El odre dice que era una bolsa hecha de cuero de oveja o de cabra que se curtía, y una vez curtido se aplicaba una costura alrededor del cuero, dejando solamente un orificio en la parte del cuello por donde era vertido el líquido. Era usada para depositar vino, leche o aceite. Y el vino nuevo recién obtenido se vertía en el odre y se dejaba reposar. Y conforme el vino iba fermentando, la bolsa de cuero se estiraba debido a la emisión del gas del contenido. Entonces, cuando el odre era viejo y debido al mucho uso perdía su elasticidad y se ponía duro, y es cuando se podía romper, porque se ponía inflexible. Gloria al Señor. ¿Cómo está tu corazón, hermano? En esta mañana el Señor nos quiere confrontar, no yo, porque el Señor me habló a mí también, ¿verdad? Y es un compromiso. Es un compromiso para mi vida, principalmente cuando el Señor trae una palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor en nuestro corazón? Quiere transformarlo. Quiere que nosotros dispongamos ese corazón, porque sabe que hay esperanza. Porque cuando ese cuero se ponía duro y rígido, todavía había una solución para ese odre. ¿Cuál era la solución? Que ese odre se pusiera en aceite, fuera ungido, embarrado con aceite. Y sabemos que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Entonces, esos corazones que se han endurecido por el uso del tiempo, por el pasar de los años, porque a veces hemos estado en el camino del Señor y me han hecho esto, me hicieron aquello, y se amarga la persona, se amarga el corazón. Por eso es que es tan importante despojarnos, quitarlo de nuestro corazón y no permitir que esas cositas nos dañen nuestro corazón, porque es cuando se va haciendo duro, ese odre se va haciendo rígido y ya todo le cae mal. ¿Usted ha mirado estos odres? ¿Ha mirado odres rígidos, inflexibles, que no tienen ya amor, que muchas veces nos volvemos solo a criticar? Y podemos ver en ese corazón que necesita la unción del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener ese cuidado de que cuando algo viene a nuestra vida que no nos agradó, que nos lastimó, porque sí existen, tenemos que quitarlas de nuestro corazón, porque si no corremos el riesgo de ser un odre viejo y quedarnos sin uso, porque el Señor no va a usar un odre que está endurecido, inflexible. En esta mañana el propósito o el punto del mensaje es que nosotros limpiemos ese odre constantemente, estar en una santificación y estar en una meditación, decir: Señor, esto me ensució, esto me hizo sentir mal, Señor, quítalo de mi corazón, porque yo quiero ser usada por ti, yo quiero retener ese vino, yo quiero ser esa persona que tú uses con libertad. Yo no quiero que nada estorbe mi corazón. Yo quiero que tú, Señor, me unjas. Si es que mi corazón se ha endurecido, en esta mañana tú tienes el poder de ungirme de nuevo, ablandarme de nuevo, y que pueda yo recibir ese vino celestial. Gloria al Señor. Todos los días tenemos que estar en esa continua renovación, así como dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez nos habla en este versículo acerca de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En su presencia se ablandan los corazones, solo en su presencia. Por eso es que dice en el libro de Ezequiel que el Señor nos iba a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible a su presencia. ¿Cuántos no anhelamos eso, hermano? Un corazón sensible, que el Señor
cuando Él se derrama, que podamos sentirlo. Es un corazón sensible, un corazón que está suave, ablandado, para que la presencia del Señor sea transformando. Dios quiere darnos un nuevo corazón para que podamos ser esos odres que Él llene con ese vino celestial. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermano, en esta mañana. Esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Gloria a Dios. Y yo quiero que pase el grupo de alabanza y nos ministre adoración, porque en esta mañana vamos a adorar al Señor. Vamos a hacer un tiempo para adorar al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Si hay alguien aquí, hermano, que el Señor le ha estado llamando por tiempo, porque el Señor ponía eso en mi corazón. Si hay alguien aquí que el Señor ha estado llamándole y no ha tomado esa decisión, no ha tomado ese paso de fe, si en esta mañana usted decide tomar ese paso de fe, esa decisión de levantarse y seguirlo, así como Mateo, así como Zaqueo, así como esa mujer samaritana, el Señor no se asombra de tu pecado, el Señor no se asusta de tu pecado, porque todos aquí llegamos igual, llegamos sucios, siendo pecadores, pero el Señor hizo esa transformación. Así que si hay alguien que en esta mañana quiere aceptar a Jesús en su corazón y quiere dar ese paso de fe porque está cansado de vivir la vida como la ha vivido hasta ahora, el Señor te da una oportunidad en esta mañana de que decidas tomar ese paso de fe. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor.